Hola, buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. Bueno, ayer no pudimos grabar, en realidad no se pudo hacer la clase en vivo, yo tuve una reunión, una cuestión que se me complicó un poco, por eso suspendí la clase del día de ayer y decidí hacer la clase grabada. Así que bueno, vamos a empezar despacio, hago la clase, después bueno, se pueden comunicar conmigo cuando lo deseen, ¿sí? El tema que vamos a ver es estado de shock y síndrome de disfunción multiorgánica. Bien, el shock, que es el estado de shock, ¿no? Se define como un estado de flujo sanguíneo inadecuado en todos los tejidos del organismo, ya sea por imposibilidad del sistema circulatorio para suministrar nutrientes celulares, oxígeno, glucosa son los nutrientes celulares. Estos no se pueden administrar de forma adecuada porque puede ser por una falla a nivel cardíaco o a nivel volemia también, ¿sí? Hay distintos tipos de shock. En este caso estaría más adecuado el shock que tiene que ver con el sistema circulatorio, ¿sí? El que va a evitar que se distribuya los nutrientes de forma adecuada. Estos nutrientes son oxígeno y glucosa. Y bueno, y acá surge el shock hipovolémico, es debido a una depresión del volumen sanguíneo circulante, es decir, depresión es disminución del volumen sanguíneo circulante, ya sea como consecuencia, puede ser por una hemorragia, esta hemorragia puede ser interna o externa, o la pérdida de líquidos corporales que conduce a un estado de deshidratación, ¿sí? Esta deshidratación también puede ser secundaria en sangrado. El shock hipovolémico puede presentarse con una hipovolemia normal, con una volemia normal, es decir, con cantidad de líquido en sangre normal, o incluso ligeramente elevada, como consecuencia de la salida de líquido intravascular al tercer espacio, como puede ser en el caso de una pancreatitis aguda, que hay salida de líquido al tercer espacio. Otro tipo de shock, el cardiogénico, aparece como consecuencia de un fallo de la bomba cardíaca. Las causas más frecuentes son la cardiopatía isquémica aguda, las valvulopatías y las arritmias graves. Otro tipo de shock, el shock distributivo, comprende diferentes formas de shock, todas ellas caracterizadas por una deficiente distribución del flujo sanguíneo. Dentro del shock distributivo tenemos ahí el shock séptico, el anafiláctico y el neurogénico. Shock obstructivo se debe a la existencia de un obstáculo mecánico que impide la correcta salida de sangre del corazón. Las causas más frecuentes de este tipo de shock pueden ser taponamiento cardíaco, tromboembolismo pulmonar y neumotórax a tensión. Algunas manifestaciones clínicas, eh, bueno, estas reflejan la respuesta del organismo a la disminución de la perfusión tisular y pueden variar en función del tipo de shock y de la causa que va a desencadenar el shock. La mala perfusión periférica, la hipotensión arterial, la oliguria, la alteración de la conciencia y la acidosis metabólica se presentan siempre en todos los pacientes con este tipo de shock, ¿sí? Eh, bueno, por poca volemia o falta de distribución, ¿no? Acidosis metabólica, alteración de la conciencia va a haber porque por la falta de nutrientes a las distintas partes del organismo, entre ellas el nivel sistema nervioso central, ¿sí? Hay oliguria, ya que el líquido es distribuido a otras zonas, la sangre es distribuida a otras zonas, y aparte de una disminución de la tensión arterial. Mala perfusión periférica. Inicialmente, el déficit de perfusión tisular se manifiesta en forma de piel fría y sudorosa, como consecuencia de la vasoconstricción cutánea. Muchas veces tocamos los miembros inferiores de este paciente y se notan fríos. Las manos también, ¿sí? Todo lo que es periférico. ¿Por qué? Porque no hay buena perfusión, entonces al no haber buena perfusión
no llega sangre, y al no llegar sangre se nota la piel fría de lo que son las extremidades. En el shock distributivo ocurre lo contrario, y el paciente suele presentar una piel caliente y coloreada. Por otra parte, en la fase terminal del shock hipovolémico o cardiogénico puede aparecer vasodilatación periférica como consecuencia del fracaso de los mecanismos destinados a aumentar las resistencias vasculares periféricas. Hipotensión arterial. La mayor parte de los pacientes presentan valores de presión arterial sistémica inferior a 90 milímetros de mercurio. En la fase compensatoria no va a aparecer hipotensión, ¿sí? Después, conforme, bueno, mientras avanza la enfermedad, la presión arterial va disminuyendo hasta que ocurre de forma irreversible, una hipotensión irreversible que se llama. Que esta hipotensión irreversible tiene que ver también con la administración de fármacos vasoactivos. Los fármacos vasoactivos van a lograr una hipotensión severa que es irreversible. O sea, esta hipotensión se relaciona directamente con la administración de este tipo de fármacos. Oliguria, la diuresis es inferior a 25 mililitros hora, como consecuencia de una disminución del flujo sanguíneo renal por derivación de la sangre hacia órganos vitales. Imaginemos esta situación donde hay hipovolemia, ¿no? Entonces hay poca sangre en el organismo. Al haber poca sangre en el organismo, eh, o sea, la sangre no va a ir a los riñones para ser eliminado a través de la orina, ¿no? Sino que esa sangre va a ser redistribuida a órganos vitales, como por ejemplo pulmones, corazón, cerebro, ¿sí? Y demás órganos indispensables para mantener la vida. Pensemos, ¿no?, en la diuresis inferior a 25 mililitros hora. Es decir, que en un día tenemos 24 horas, multiplicamos 25 mililitros por las horas que tiene un día, estaríamos teniendo una diuresis de 600 mililitros en 24 horas, lo que se caracteriza como, o se nombra como anuria. En realidad anuria es menor de 200, oliguria es hasta 700 mililitros en 24 horas. Deterioro de la conciencia, ¿no? Normalmente aparece alteración de la conciencia como consecuencia de la situación metabólica del individuo. Puede manifestarse en forma de agitación, confusión, delirio, obnubilación, estupor y llegando a coma. El deterioro súbito del nivel de conciencia refleja una caída importante de la presión arterial. A veces estos pacientes también pueden presentar esta etapa, ¿no?, que es agitación, un reflejo de huida, donde se levantan o tratan de levantarse, están inquietos todo el tiempo, ¿sí? No responden a órdenes simples, aunque se pueden llegar a movilizar, intentar levantarse, intentar huir, se caen de las camas muchas veces no debiera pasar, pero es un riesgo que puede llegar a ocurrir respecto del deterioro de la conciencia. Acidosis metabólica, aunque inicialmente en el paciente puede aparecer alcalosis respiratoria, a medida que evoluciona el proceso, se establece un cuadro de acidosis metabólica, como consecuencia de la liberación de ácido láctico desde el hígado, riñón, tejido muscular, etc. La acidosis empeora a medida que evoluciona el shock, porque bueno, hay más retención de líquido, ¿sí? Otros elementos que se tendrán que estar eliminando, como urea, creatinina, todo se va reteniendo y eso ayuda o colabora en la producción de acidosis, aparte del ácido láctico que estábamos nombrando más arriba. Tratamiento general del estado de shock. Una vez diagnosticado el shock, hay que instaurar lo más rápidamente posible un tratamiento de reanimación, tendiente a proporcionar soporte respiratorio y circulatorio. Soporte respiratorio, la evolución del shock deprime el estado de conciencia del individuo y puede ser necesario establecer acciones tendientes a garantizar la permeabilidad de la vía aérea.
Intubación orotraqueal está indicado cuando se observa fatiga respiratoria o ventilación inadecuada. Llega un momento que, bueno, no es adecuada la ventilación, hay utilización de músculos accesorios y hay dificultades mayores. Bueno, esto es lo que es indicativo de intubación oroendotraqueal. Una vez permeabilizada la vía, hay que administrar oxígeno para lograr oxígeno circulante dentro de los valores normales. Y de esa forma lograr que los tejidos puedan oxigenarse adecuadamente. Soporte circulatorio. El restablecimiento de la circulación puede llevarse a cabo mediante la administración de fluidos o de fármacos vasoactivos. En caso de shock hipovolémico, distributivo u obstructivo, se administran fluidos endovenosos. Los fluidos endovenosos es por el caso de cuando hay hipovolemia, se está necesitando en un shock hipovolémico, se está necesitando mayor cantidad de líquido, bueno, se administran fluidos para lograr una normovolemia. En el shock cardiogénico, los líquidos son ineficaces y principalmente se utilizan medicamentos que actúan directamente sobre el corazón, como medicamentos vasoactivos, inotrópicos, diuréticos. Si la causa del shock cardiogénico es una arritmia, el tratamiento se realizará mediante antiarrítmicos, cardioversión o marcapaso externo según el tipo de arritmia que tenga el paciente. Monitorización. Es necesario monitorizar la evolución del shock, ya que es un proceso dinámico que puede requerir intervención inmediata. La monitorización también permite conocer la respuesta del individuo al trabajo empleado, al tratamiento, ¿no? O sea, lo monitorizo para ver qué resultados estoy obteniendo a través del tratamiento que se está realizando. El control del shock exige la monitorización de los siguientes parámetros: constantes vitales, presión arterial, frecuencia cardíaca, la respiratoria, temperatura. ¿Qué pasa con el ritmo diurético también? La saturación de oxígeno, también los gases en sangre también es importante, y la presión venosa central. Temas que mayormente yo creo que ya lo fuimos viendo a lo largo del curso. Soporte nutricional. Bueno, una persona en shock necesita más de 3.000 calorías día para atender sus requerimientos energéticos. Las reservas hepáticas de glucógeno se agotan en 8 a 10 horas y a continuación se degrada la masa del músculo esquelético. Debe establecerse soporte nutricional por vía enteral, preferentemente para iniciar, ¿no? Si la vía enteral está contraindicada, se instaura nutrición parenteral total, pero se inicia con la vía enteral, después se pasa a la vía parenteral. Esto de soporte nutricional es una clase aparte, vamos a tener una clase entera de este tema, así que no se preocupen porque ahí vamos a avanzar bastante en este tema. Si no quedó claro algo acá, después se lo olviden. Algunas consideraciones de enfermería dentro de la evaluación del paciente con shock. No suele aparecer taquicardia en pacientes que toman beta bloqueantes. Me falló una palabrita, vamos a corregirlo. Ahí está, que toman beta bloqueantes o pacientes portadores de marcapasos. En estos pacientes no suele aparecer o no tendría que aparecer taquicardia. Hay que tomar la temperatura rectal, ya que la axilar, la oral o la timpánica no son fiables como expresión de la temperatura central, ¿no? O sea, se toma la temperatura rectal, que es específicamente referida a la temperatura central en este tipo de pacientes. El test de relleno capilar no es válido cuando el sujeto está expuesto a temperaturas bajas. Bueno, valoración de enfermería, continuamos, ¿no? Tiene que valorarse el pulso, la tensión arterial, la presión arterial, el patrón respiratorio, la temperatura corporal, piel y mucosas, diuresis y la parte neurológica. Todo esto más o menos lo fuimos
hablando, ¿no? También. El pulso, ¿qué va a pasar? Puede estar disminuido en un punto, puede estar aumentado en otro, como una situación, como un intento de compensar, ¿no? Un mecanismo compensatorio, ¿no? Es uno de los parámetros que más precozmente se altera en las fases iniciales del shock. Se percibe como un pulso débil y rápido que se traduce en la puesta en marcha de mecanismos compensadores. Los mecanismos compensadores ya serían el aumento del pulso, el aumento de la frecuencia cardíaca, para lograr compensar este descenso eh, de la volemia, ¿sí? Presión arterial, aún reflejando el estado hemodinámico del paciente, no siempre es de utilidad para detectar el shock, puesto que los mecanismos compensadores tienden a mantenerla. O sea, los mecanismos compensadores en el shock hipovolémico tendría que descender la tensión arterial. Pero como mecanismo compensatorio, esta va a aumentar o se va a mantener dentro de los parámetros normales. Eso en una primera instancia, en la medida que va avanzando el shock, obviamente va a ir descendiendo. Bien, el patrón respiratorio, los pacientes suelen presentar hiperventilación como respuesta al metabolismo anaerobio celular. La temperatura corporal, la temperatura elevada puede orientar hacia un origen séptico, ahí aparecería el shock séptico, ¿sí? Que tiene que ver con infección. La hipotermia puede aparecer en fases muy evolucionadas del shock. En la medida que avanza el shock, en principio puede aparecer el shock de hipertermia, pero puede llegar a aparecer hipotermia, pero en etapas muy avanzadas del shock. Piel y mucosas. La piel y la palidez de la piel y de las mucosas es debida a la vasoconstricción del lecho vascular cutáneo. Una forma rápida y eficaz de valorar la perfusión periférica es mediante el test de relleno capilar, que mide el tiempo que tarda en rellenarse el lecho capilar tras ser comprometido. Diuresis, la producción de orina por el riñón, es un índice fiable de su perfusión y por lo tanto el estado hemodinámico del paciente. En este caso, recordemos, ya lo habíamos dicho, disminuye la cantidad de diuresis a unos 625 mililitros hora, 600 mililitros en 24 horas aproximadamente, dependiendo obviamente del tipo de shock, la gravedad de este, ¿sí? Cómo va evolucionando el paciente también. Bien, neurología, además, bueno, de las alteraciones de la conciencia propias del estado de shock, hay que valorar la presencia de midriasis, dice midriasis, ¿no? Ahora sí, midriasis o miosis, como indicadores de una posible intoxicación y la presencia de focalidad neurológica. En caso de traumatismo craneoencefálico, accidente cerebrovascular o infecciones del sistema nervioso. Hay que prestar atención tanto a la midriasis como a la miosis, que van a estar dando indicativos de que hay una alteración a nivel neurológico. Pueden cuantificarse el grado de conciencia mediante la escala de Glasgow. Y acá el gráfico de la escala de Glasgow, en muchas terapias está adosado a la hoja de enfermería esta escala, ¿sí? 15/15 es el más adecuado, es una persona lúcida como lo estamos nosotros ahora. Pero bueno, más o menos para tener una referencia, se valora la apertura ocular, la respuesta verbal y la respuesta motriz. Después pongan en los comentarios si conocen esta escala, si la utilizan en la institución donde ustedes trabajan, o si no la conocían. Si no la conocían, digan, no la conocemos. Y buscaré algún videito como para compartir en el Classroom y ampliar un poquito esta información, ¿sí? Bueno, la apertura ocular puede ser espontánea, ante la voz, ante el dolor o ninguna. Bueno, ahí se gradúa, se pone el número que corresponda, se tilda o se marca. Respuesta verbal, orientado, confusa, inapropiada, sonidos o ninguna. También se va tildando el sonido, el, el numerito que corresponda, ¿sí? A la respuesta del paciente. Y respuesta motriz, obedece,
es un 6, localiza es un 5, retirada es 4, flexión 3, extensión 2, y ninguna 1. También se van poniendo numeritos, después se suman todos los números y ahí les da el valor. El total es 15, ¿sí? El máximo, ¿no? Si sumamos 4, más 5, más 5, perdón, a ver, es 4, más 5, más 6. Ahí está. Total, tendría que dar el número que corresponda, y ese es en base a lo que detectan, ¿no? Si apertura ocular es 2, bueno, 2, más respuesta verbal copiada 3, ya son 5, más flexión 3, ya son 8. ¿Sí? Ese sería el valor de la escala de Glasgow de este paciente. Muchas gracias. Bueno, hasta ahí terminó la clase, es una clase corta. Obviamente que si la hacíamos en vivo y en directo, sincrónico, íbamos a charlar un poco más, iba a ser un poco más compartido. Aparte iban a compartir también su experiencia respecto de estos temas. El shock es un tema muy interesante. Si en algún momento, creo que tenemos algunas clases que no habrían contenido, bueno, quizás en esas clases, o sea, no habían contenido como prefijado, en esas clases podríamos volver a hablar de este tema, quizás no grabándolo, pero sí hablándolo, como para terminar de ver algunos conceptos que no hayan quedado claros. Así que bueno, nos vemos en la próxima semana. Ya la próxima semana sí nos vamos a encontrar en forma sincrónica, ¿sí? Y si mal no recuerdo, ahora voy a mirar un poquito el tema de la clase que viene, que es el estado de shock fue hoy. La clase que viene es el 20 del 7, nutrición en paciente crítico. Así que esa clase, nutrición en paciente crítico, va a ser la clase que viene. Y ahí, bueno, vamos a hablar del tema de la nutrición enteral, la nutrición parenteral total y algunas otras cuestiones que tienen que ver con el paciente crítico. Así que bueno, sin nada más que decir, me despido y nos estamos viendo en nuestro próximo encuentro. Muchas gracias y buen fin de semana.